Bendiciones, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Mendoza, ya me conocen. El tema con el que estamos siguiendo el día de hoy es el arrepentimiento y el bautismo. La lección es la número 2. Dejar el pecado y volverse a Dios. Dice, al estudiar el arrepentimiento, debemos estudiar también la fe. Es imposible lograr un arrepentimiento verdadero sin la fe. El arrepentimiento consiste en dejar el pecado y la fe consiste en volverse a Dios. Entonces, por eso es que nos dice dejar el pecado y volverse a Dios. Es arrepentirse, que vendría siendo dejar el pecado, es arrepentirse. Volvernos a Dios vendría siendo lo que es la fe, porque requerimos la fe para podernos volver a Dios. Amén. El arrepentimiento bíblico es el alejamiento del pecado y el acercamiento con Dios. Son 15 preguntas en esta lección. Es un poquito grande, te podría decir. Entonces voy a darle la respuesta rápida. Ya ustedes lo leen en casa. Yo les voy a dar la cita bíblica para que lo lean con más calma y puedan dar mejor una respuesta que ustedes queden satisfechos. Amén. Ok, dice, ¿cuáles son las 6 enseñanzas fundamentales del cristianismo? Eso lo vamos a encontrar en Hebreos 6, del 1 al 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son las 6 enseñanzas fundamentales del cristianismo, ¿sí? Imponemos manos, creemos en la resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó al tercer día. ¿Sí? En el juicio eterno, porque su palabra dice del juicio eterno. Entonces, son las 6 enseñanzas fundamentales del cristianismo. Vámonos a la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es la inscripción del fundamento de Dios? La vamos a encontrar en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Con ese sello Él conoce a los que son suyos. ¿Sí? Acordémonos que vamos a ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a recibir ese sello de fuego? Cuando seamos bautizados. Amén. Por eso es arrepentimiento y bautismo. Bueno, nos vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál mensaje predicó Jesús? ¿O sobre qué predicó Jesús? Lo vamos a encontrar en Lucas 13, del verso 2 al verso 5. Dice lo siguiente. Jesús predicó sobre el arrepentimiento. Jesús dijo, si no te arrepientes, todos perecerán por igual. ¿Sí? Todos perecerán. Todo aquel que no se arrepienta perecerá igualmente. Amén. Vámonos con la pregunta número 4. ¿Cuál mensaje debe de ser predicado en todas las naciones? El mensaje que se debe predicar en todas las naciones es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo pueden leer en Lucas 24, verso 47. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, eso es lo que se debe de predicar en todas las naciones, el arrepentimiento, el perdón de pecados en su nombre. Amén. En todas las naciones. 5. Pregunta número 5. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios? Este lo vamos a encontrar en Hechos 3:19. Dice, serán borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén.
Vámonos con la pregunta número 6. ¿A quién le ordenó Dios que se arrepintiese? En Hechos 17:30 nos dice que a todos. Amén. Ahí lo podemos leer nosotros, ahí en casa. Pregunta número 7. ¿Qué predicó Pablo? En Hechos 26:20 nos dice: primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Eso es lo que predicó Pablo. La 8. ¿Cuál es la prueba del arrepentimiento? Lo vamos a encontrar en Proverbios 28:13. La prueba del arrepentimiento es apartarse del pecado. Amén. Apartarse del pecado. Ahora nos vamos con la número 9. ¿Qué debemos hacer acerca de nuestros pecados? La respuesta la vamos a encontrar ahí mismo en Proverbios 28:13, que nos dice lo siguiente: confesarlos y apartarnos. Amén. Para alcanzar misericordia. Vámonos con la número 10. Dice: el arrepentimiento consiste en confesar los pecados, dejar el pecado y volverse a Dios. ¿En qué más consiste? En la restitución. Eso nos lo dice en Éxodo 22:3. En la restitución. Pueden leerlo ahí en casa para que lo entiendan mejor. En la restitución. La palabra restitución se define como la devolución o el retorno de alguien de algo que le pertenece. La acción de realizar enmiendas. La restitución puede ser algo tan simple como pedir perdón a alguien contra quien se ha cometido pecado. Amén. Vámonos con la pregunta número 11. Zaqueo deseó arrepentirse y hacer restitución de sus pecados. ¿Cómo se propuso hacer esta restitución, Zaqueo? Esto lo vamos a encontrar en Lucas 19, del verso 8 y 9. Dice: Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa es la restitución financiera, se podría decir. Si tú le faltaste a alguien o has defraudado a alguien financieramente, que le has robado o no sé, es como lo vas a restituir. Pero si lo hablamos en cosas, por decir, en espirituales, lo que debemos hacer es apartarnos del pecado y empezar a restituir las cosas con obras dignas de arrepentimiento. Así es como vamos a restituir. Ok. Zaqueo no fue salvo por su acción de restitución. En su lugar, su restitución fue la prueba de que realmente había dejado el pecado y se había vuelto a Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto? Si tú le robaste a alguien 100 pesos, entonces la prueba es que tú le pidas perdón. Si puedes devolverle esos 100 pesos, devuélveselos. ¿Por qué? Porque son suyos. Amén. Pero la devolución de esos 100 pesos no son los que te van a hacer salvo. Lo que te van a hacer salvo es el arrepentimiento, que te apartes realmente del pecado y que empieces a acercarte a Dios y que recibas el sello con el que Él te va a conocer, porque Él con ese sello conocerá a los suyos, que es el bautismo. ¿Por qué? Porque serán sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vámonos con la 13. Pero vámonos con lo que es la pregunta número 12. Aquí me brinqué una pregunta, pero vamos a retomarla. Dice: ¿cómo respondió Jesús a Zaqueo? Ahí mismo lo vamos a encontrar en la misma cita bíblica, que es la Lucas 19, del verso 8 al verso 9.
En el versículo 9 nos dice lo siguiente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Entonces aquí vuelvo a hacer énfasis en lo que dije anteriormente. Zaqueo no fue salvo por la acción de la restitución. En su lugar, su restitución fue la prueba únicamente de que realmente había dejado el pecado y se había vuelto a Dios en la fe. La fe fue la que lo hizo salvo, el arrepentimiento y el acercamiento a Dios. Ahora sí nos vamos con la pregunta número 13. ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? Vamos a leer en Romanos 2:4. La benignidad de Dios nos lleva o nos guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Amén. Cuando tú empiezas a conocer de la palabra de Dios, cuando empiezas a conocer de Dios, de su misericordia, de su amor, tú sabes, todo el tiempo has sabido que lo que haces mal es malo, pero no sientes ningún remordimiento. Tú lo haces normal, como que si fuera bueno, pero tú sabes que es malo. Ahora, cuando tú ya empiezas a tener la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Quizás lo sigues haciendo, pero hay algo que te dice que estás mal. No lo hagas, no lo hagas. Y empiezas a sentir ese arrepentimiento y te vas a ir alejando poco a poco. ¿Hasta qué es lo que pasa? Que te apartas totalmente del pecado y empiezas a acercarte a estar directamente con Dios. Amén. Entonces nos dice, ¿qué nos lleva al arrepentimiento? La benignidad de Dios. Amén. Dice 14. Parte del arrepentimiento es estar triste por nuestros pecados. Amén. Esa es la benignidad de Dios. ¿Cuáles son los dos tipos de tristeza y qué producen? Versículo 10. Este lo vamos a encontrar en Corintios, en 2 de Corintios 7, del verso 10 al 11. En el verso 10 nos dice, la tristeza es según Dios. Produce arrepentimiento para salvación. Amén. 2. La tristeza del mundo que produce muerte. Amén. Dice, vamos a leerlo otra vez más porque a lo mejor no está muy claro. Dice, parte del arrepentimiento es estar triste por nuestros pecados. ¿Cuáles son los dos tipos de tristeza y qué producen? Ok, en el verso 10 nos dice, la tristeza que es según Dios, o sea, la que viene de Dios, produce arrepentimiento. Amén. No sé si ya me estoy entendiendo. Produce arrepentimiento para la salvación. Pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Léanlo en 2 de Corintios, del verso, perdón, 2 de Corintios, capítulo 7, del verso 10 al 11. Ahí lo van a encontrar. Para que lo lean un poquito más a fondo y agarren textos de arriba o lo lean completo para que lo puedan entender. ¿Ok? Vámonos con la pregunta número 15. Además del arrepentimiento, ¿qué más produce la tristeza que proviene de Dios? Versículo 11 dice, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Y todo nos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Sí? Además del arrepentimiento, se los vuelvo a repetir, ¿qué más produce la tristeza que proviene de Dios? En el versículo 11 nos dice, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación, y en todo nos habéis mostrado limpios
en el asunto. Amén. Entonces, ahí estamos con las 16 preguntas hasta el día de ahorita. Hasta el día de hoy, perdón. Entonces, vamos a terminar esta lección. Léanlo en casa. Practiquen lo que conforme se va avanzando en el estudio, practíquenlo, pónganlo en su vida, háganlo. Empiecen a acercarse a Dios, empiecen a arrepentirse, empiecen ustedes a apartarse del pecado, confiesen sus pecados. ¿Cómo voy a confesar los pecados? ¿Cómo los voy a confesar? ¿A quién se los voy a confesar? Jesús vino aquí a romper las barreras, ¿sí? Y dijo su palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús. Entonces, Él vino a quitar esa barrera y tú puedes agarrar en tu casa, ponerte de rodillas y hablar con Él, confesarle tus pecados, mostrarle el arrepentimiento de corazón realmente y demostrarlo. Aparte de mostrarle tu arrepentimiento, demostrarle el arrepentimiento, ¿cómo? Apartándote de ese pecado. Y así de todos los demás pecados que has hecho, no los hagas. Empieza tú a retribuir con obras buenas, con obras dignas de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tengas la tristeza o el arrepentimiento que viene de Dios, ¿sí? A los pecados. Empiezas a recibir el amor de Dios. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que empezar a acercarte a Dios. Yo te invito, yo te digo, como hermano, como amigo, empieza a conocer de Dios, empieza a acercarte a Dios y empieza a alejarte de todo lo malo. Tú sabes las cosas que son malas, tú lo sabes, entonces empieza a alejarte de todo eso. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa tarde. Nos vemos pronto en el siguiente video. Bendiciones.